¿Batallaron, perdón? Para aprender, ay, no sé, fíjate. Tendría que preguntarles. Porque luego, como dicen, ¿no? O sea, incluso con los idiomas, que si entre más grande eres de edad, luego te cuesta más trabajo que como cuando eres joven. Fíjate que no sé, esa es una muy buena pregunta. Yo, probablemente si lo hubieran adquirido desde chiquitas habría sido diferente, pero como es su lengua materna, sí, no sé, como que ahí hay algo raro, ¿no? Como que la lengua de señas para una persona sorda en automático se te da. Porque conozco otro caso de un chavo que se llama Marco Trejo, que también estuvo en el grupo, que conoció la lengua de señas como a los 19, 20, y sé que le costó, pero hoy fluye muy bien, o sea, se comunica muy bien, porque es tu lengua, es tu idioma. Entonces, aunque haya pasado años y no lo hayas conocido, el día que lo conoces se te impregna mucho, que es diferente a los oyentes. Yo he visto oyentes que lo adquieren como grandes o así, y sí se siente la diferencia. O sea, yo sí puedo identificar a alguien que sabe muy bien a alguien que lo aprendió porque quiso, sí, ¿no? Entonces cuando está eso, yo voy creciendo y entre mis hermanas y yo había una comunicación como de códigos entre ellas y yo. O sea, no era lengua de señas, eran códigos que no me acuerdo. Sí. Pero sé que no era lengua de señas. Empiezan a aprender señas, me las empiezan a enseñar y yo no las quería aprender. A mí no me gustaba. Incluso yo las discriminaba. O sea, claro, no era con intención. Pero a mí me daba pena decir que tenía hermanas sordas. Me daba pena ir con ellas a la calle. No me gustaba estar con ellas y sus amigos porque pues todos hablaban un idioma que yo no entendía. Yo me aburría, yo estaba solo en la escuela. Entonces me iba, no sé, a jugar allá atrás, como a perder el tiempo, pues. Porque no me podían dejar solo, mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces, y no conozco a mi papá, entonces, pues sí o sí, ellas eran mis tutoras. Entonces crecí con ellas y no me gustaban las señas. Incluso cuando en teatro, te decía que había 2 intérpretes. Entonces la primera obra que hicimos, yo era un actor sordo y teníamos 2 intérpretes a los lados, hicimos Blancanieves, pero ellos le daban voz a los personajes, pero era como muy monótono, o sea, hola, yo soy... se me fueron los nombres de los enanos. Bueno, hola, yo soy estornudo. Hola, yo soy enojón. Pero así súper monótono. Hola, yo soy estornudo y yo estoy aquí con ustedes. Hola, yo soy la bruja y vengo por ti. Hola, y así. Y Mayet dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que estén ahí a un lado. Quiero que haya un actor ahí que esté hablando, que le esté dando voces a los personajes, que esté interpretando, que esté usando señas. Y para ese momento ellos ya se habían ido, entonces solo quedaba yo. Entonces nos da a leer Cuento de Navidad de Charles Dickens y yo empiezo a aprender ahí señas. Ya sabía muy poquitas con mis hermanas, pero muy, muy poquitas. Y cuando interpretaba, porque Mayet pedía que interpretara, era con ellas. Entonces yo le decía a ellas lo que Mayet me decía y ellas le decían a los demás en señas lo que yo le estaba tratando. Entonces era como una cosa muy rara. Y aparte Mayet, algo que le admiro mucho a Mayet, haciendo paréntesis, es que él encontró una forma de comunicarse con los sordos a través de películas. Entonces, si él quería comunicar algo, un concepto o algo, era a través de una película. Y no había necesidad de tanto diálogo y ahí fue una relación bien interesante que hoy en día lo puedo como observar en la memoria porque pues no hay registros palpables de eso. Y era bien interesante porque los sordos le entendían, o sea, él hablaba de algo y les ponía la película y los otros, claro, y entonces había ahí una dinámica bien interesante. Entonces eso fue interesantísimo. Y me dan a mí la obra, yo empiezo a leerla, me la empiezo a aprender. Yo tenía 11 años cuando hice la obra y yo todo el tiempo preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Entonces señas. Aprendí el idioma, aprendí qué señas no se usan. En ese proceso se te fue borrando eso de que no querías aprender, de que lo ninguneabas, por decir así. Más o menos, o sea, porque es que, no sé, o sea, yo lo hacía con coraje. O sea, no te puedo decir que se borraba porque yo lo odiaba, pero ahí estaba. Sí, o sea, ya me lo sé, maldición. Sí, o sea, es muy extraño, o sea, para mí es extraño incluso como compartirlo porque me preguntas y yo, es que ya yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa o estudiaba en el trayecto de los camiones, yo descubrí eso, como que me gustaba mucho estudiar en los camiones cuando viajaba. Y yo, o sea, no me gustaba, o sea, yo hacía corajes y puta madre, ¿por qué lo tengo que hacer? Y no sé qué, y lo repasaba la voz y repasaba las manos.
¿En el trayecto? En el trayecto, sí. ¿Y no te veía la gente raro que estabas? Seguramente, pero pues en el momento no... Todavía me pasa, o sea, a la fecha, para Sensa Producciones, las coreografías que aprendemos, pues son pasos y todo. Y una vez estaba en La Oruga, porque también recibimos capacitación y talleres. Y iba a La Oruga y teníamos una tarea. Y entonces iba yo en La Oruga repasando. Y así, tal cual, como así, hacía mis caras. Y así, le voy a hacer esto y la intención. O sea, obviamente no hacía voces. En mi cabeza estaba como todo el sueño. Pero me movía y luego repasarlo. Y ahí, o sea, ahora de grande, pues sí me doy cuenta que la gente sí se me queda viendo. Entonces digo, ay, cabrón, estoy viajando en La Oruga y la gente se me está quedando viendo. Entonces, si me pasa ahorita, me imagino que me pasaba mucho más de morrito, que no está la vergüenza tanto, bueno, según yo, ¿verdad? Pero bien raro, o sea, yo digo, yo estudiaba y me enojaba. O sea, dice, es que, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no me iba, o sea, no renunciaba. Entonces, aprendí la obra en señas. Ahí fue cuando perfeccionó mi idioma, ya sé entenderles, ya voy mejorando, pero todavía estaba mi rechazo, o sea, todavía estaba el no me gusta, no quiero, pero aquí estoy. Hasta los que habrán sido, hasta que nos vamos al primer festival de teatro de sordos en Torreón, Coahuila, hasta ese día dije, no, sí está chido, porque fue mi primer viaje de teatro pagado. Conocí otros actores, conocí otros sordos actores y actrices, conocí actrices vocales, o sea, fue una experiencia increíble el ir a Torreón, y yo tenía ya 14. Perdóname, y previo a eso, ¿alguna vez te he puesto a pensar o descubriste qué te retenía realmente? ¿Si fue el teatro como tal o no te diste cuenta hasta ese momento que dijiste, esto sí está chido y sí me gusta? ¿Sabes qué pienso? Yo pienso que eran las influencias del alrededor. O sea, que no fuera bien visto a los sordos o la discapacidad era parte de un sistema, discriminatorio, que creo que crecí con eso. Entonces, el escuchar que se le hacían el feo a las personas con discapacidad, que no tenían derechos, que no era chido contratarlos, que se les quedaba viendo en el camión. Entonces, como que fui aprendiendo de eso. O sea, yo aprendí de eso y por eso yo replicaba eso, porque era lo que yo veía. Y a mí se me quitó en el festival de teatro. Ahí se me quitó. ¿El de Torreón? Sí, el de Torreón. Ahí se me quitó. Ahí dije, no, ya, esto sí está chido. O sea, ya me di cuenta que sí está chido. Porque aparte conocí otras personas que también hablaban en señas. Y claro, pues como que me quitaron la idea de que no, es que sí está padre, hacemos talleres y esto y lo otro, le enseñamos a la gente y trabajamos. Entonces también empecé a ver eso, dije, es que puedo trabajar hasta de esto. Y luego, y es que la vida te pone en donde tienes que estar. Porque luego me caía trabajo, me hablaba el gobierno, o sea, alguien, no sé quién, pero alguien es que desconozco, fue de, háblenle a él. Y yo con 15 años ya iba a interpretar conferencias, iba a interpretar a la presidenta Bárbara Botello, esa fue mi primera experiencia. Entonces dije, y me pagaron. Entonces dije, no, entonces sí, está chido, o sea, sí le puedo sacar provecho. Pero bueno, también eran procesos dolorosos porque me interpretaba 2 horas seguidas y en el código de ética del intérprete no puedes interpretar 2 horas, tienen que haber cortes, yo no lo sabía. Y cobraba súper baratísimo y me explotaban 2 horas y no me bajaba ni a tomar agua. Entonces... ¿Cuánto tiempo, es ese corte que tienes o el lapso que debes de estar haciéndolo? 20 minutos. O sea, en el código ético del intérprete de lengua de señas son cortes de 20 minutos. ¿Descansas que otros 20? ¿Cómo? O sea, descansas otros 20 para volver a regresar a tus 20. Exacto. O sea, si vas con un compañero o compañera, tú empiezas, 20 minutos haces cambio, 20 minutos le haces otra vez el relevo y así te puedes llevar la conferencia. ¿Y te aventabas 2 horas? Y yo aventaba 2 horas solo.